Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Buenos días, chicos. Ya, ¿se puede observar la pantalla? Ya, vamos a ver sobre los fenómenos luminosos. Debido, debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, está presente unos fenómenos característicos que veremos a continuación. La reflexión y la refracción. Cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transportes de distinta naturaleza, una parte es absorbida y la otra se refleja, mientras que la otra parte se refracta. Es útil abordar los fenómenos de reflexión y refracción de las luces considerando los rayos luminosos, ya que muestran los cambios de dirección que experimenta la luz. Para esto tenemos leyes de la reflexión y refracción. De la reflexión hay dos, que dice que el rayo incide la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo reflejado está situado en el mismo plano. Dos, el ángulo se incide y el de reflexión son iguales. Las leyes de refracción. El rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de la incidencia y el rayo refractor están situados en el mismo plano. La razón entre el seno del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción es una constante igual a la razón entre las respectivas velocidades de propagación del movimiento ondulatorio. Seno de I es igual a seno de R, que igual es a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Además del estudio de los fenómenos de la refracción de la luz, es importante considerar que la velocidad de la luz es mayor en el vacío que en los medios materiales. En el vacío, la velocidad de las radiaciones luminosas no dependen de la longitud de onda, sino que es constante, perdón. En cambio, en los medios materiales sí depende de ella. La frecuencia de la radiación luminosa es igual en el vacío que en los medios materiales, no así la longitud de la onda. ¿Por qué será que la velocidad de la luz es mayor en el vacío que en los medios materiales? ¿Quién me dice? ¿Quién se imagina? ¿Por Puede qué ser será? porque cuando hay un medio material demora más en pasar la luz, pero como está vacío pasa directamente. En efecto, ¿no? Gracias, Goleska. Como existen materiales y que se interponen a este, como decir, camino de la luz, entonces cuando hay un oponente, por lo general es menos la rapidez en la que consigue pasar. Pero cuando está el vacío, simplemente pasa y no tiene ninguna piedra de tropiezo. Ahora, dice que en el vacío la velocidad de las radiaciones luminosas no depende de la longitud de la onda, sino que en la constante. En cambio, en los medios materiales sí depende de qué? De la longitud de la onda. ¿Por qué será esto? ¿Por qué se da? ¿Quién me dice? Porque en el vacío hay una extensión muy grande de terreno donde puede existir esta luminosidad. Pero cuando existe un medio material, depende mucho de la longitud y la fuerza con la que se esté dirigiendo la luz. El índice de refracción. En cuanto a la velocidad de la luz, cada medio material está caracterizado por un número que llamamos índice de refracción. El índice de refracción absoluto de un medio es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en el medio. Índice de refracción y ley de Snell. Llamamos índice de refracción relativo del medio 2 respecto del medio uno al cociente de dividir los correspondientes índices de refracción absolutos.
El índice de 2 sobre 1 es igual al índice de 2 sobre n1. Ahora, recordamos la segunda ley de refracción que obtenemos del seno de I sobre el seno de R y donde se deduce una nueva expresión para la ley de Snell de la refracción, que es N1 por el seno de 1 y N2 por el seno de R. Y aquí ya se unieron las dos fórmulas. En el vacío, el índice de refracción es de N es igual a 1. ¿Qué ha sido la N? ¿Qué ha sido la N, chicos? El índice de refracción. Y aproximadamente también en el aire. En los otros medios materiales, el índice de refracción es mayor que la unidad, ya que es siempre mayor que B. Consideremos dos medios transparentes e isótropos distintos a los que llamamos 1 y 2. Si dividimos sus índices de refracción, obtenemos que la constante, es decir, el índice de refracción 1 es igual a la constante sobre la velocidad de 1. Y el índice de 2 es igual a la constante sobre la velocidad de 2. Ahora, si es que nosotros unimos estos dos casos y simplificamos lo que necesitamos, nos quedaría que el índice 2 sobre el índice 1 es igual a la velocidad de 1 sobre la velocidad de 2. Ejemplo, un pequeño objeto luminoso está situado en el fondo de un recipiente con agua. Si un rayo luminoso procede del objeto, incide sobre la superficie de separación con el aire de I es igual a 30 grados. Calcula el ángulo de refracción aplicando las leyes de refracción de Snell. ¿Cuál era? Índice de 1 por el seno de I es igual al el índice de 2 por el seno de R. El seno de R es igual al índice 1 por el seno de I sobre el índice 2. El seno de R es igual a 1,33 por 30 grados centígrados sobre 1. Multiplico, divido y me sale 0,665, ¿ya? Y el refractor, el seno de refractor, yo a lo que ya le saco, los 0,6665, me falta una operación más que es sacar el seno de esto, que me sale como resultado 41 grados 48 primas. La longitud de onda e índice de refracción. Si situamos en la fórmula del índice de refracción los valores de las velocidades por sus expresiones en función de longitud de onda, vemos que al ser la frecuencia independiente del medio material, cuando varía la velocidad también tiene que variar la longitud de la onda. La longitud de la onda de una radiación luminosa en el vacío se representa de esta manera y la longitud de la onda en el medio es de esta. Esta de aquí era el índice. Al yo pasar toda esta certificación, para no pasar todo esto, el único que yo tengo que utilizar es el índice es igual a la longitud de onda de radiación luminosa en el vacío sobre la longitud de la onda en el medio. Los índices de refracción medios con luz. Tenemos que de la luminosa del vacío es igual a 589 nanómetros. Entonces, sólidos y líquidos a 20 grados centígrados, como diamantes, vidrios, cuarzo, benceno, glicerina, agua, gases, aire, todo esto, dióxido de carbono, tiene una refracción específica. Los sólidos y líquidos es a 20 grados centígrados. Los diamantes 2,419, vidrio 1,460, cuarzo 1,46, benceno 1,5, glicerina 1,5, agua 1,33, gases 0,2 grados centígrados y una atmósfera. Aire 1,000293, dióxido de carbono 1,45. El ángulo límite y reflexión total. Veamos un interesante fenómeno que se produce cuando la luz pasa de un medio a otro del índice de refracción menor. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro con menor índice de refracción, se refracta alejándose de la normal. Al incidir con un ángulo mayor, el ángulo de refracción también se hace más grande. Para un cierto ángulo de incidencia llamamos ángulo límite. El ángulo de refracción vale 90 grados. Para ángulos de incidencia mayores, la luz se refleja totalmente en, ¿qué es el fenómeno de refracción total?
En el ángulo límite es el ángulo de incidencia al que corresponde un ángulo de refracción, como por ejemplo el índice de 1 por el seno de la longitud es igual al índice de 2 por el seno de 90 grados y me quedaría por último el índice de 2 sobre 1. La interferencia y la difracción. La óptica física se ocupa del estudio de los fenómenos característicos de las ondas luminosas, como por ejemplo las interferencias y la difracción. Estos fenómenos no pueden interpretarse correctamente mediante una simple aplicación de la próxima de rayos. Antes de trabajar estos fenómenos tenemos que conocer el principio de Huygens. Este principio establece una propiedad fundamental de cada uno de los puntos de una frente de onda que permite predecir cómo será de nuevo el frente de un tiempo más tarde. Así, conociendo los sucesos frentes de onda, es posible saber cómo se va a producir la propagación de un movimiento ondulatorio determinado. Cualquier punto de un frente de onda se convierte en un centro puntual producto de ondas elementales secundarias, de la misma velocidad y frecuencia que la onda incidial, cuya superficie envolvente constituye un nuevo frente de onda. La interferencia. Cuando dos ondas coinciden con un mismo punto del espacio, se aplica el principio de superposición, que es lo que ya sabíamos. ¿Quién se acuerda con el principio de superposición? ¿Cómo es el principio de superposición, chicos? Bueno, en el caso de la interferencia, nos dice que un punto de un medio que es alcanzado simultáneamente por dos ondas que se propagan por este medio, experimenta una vibración que es la suma de la experimentaría si fuera alcanzado separadamente por cada una de las ondas. El efecto se producirá, la superposición dependerá de la diferencia de fase que haya entre las dos ondas. Las ondas en fase y las diferentes de fase y la oposición de fase. ¿Cómo sería? ¿Por qué se da la oposición de fase? ¿Qué ustedes pueden observar aquí? Que la una está al contrario de la otra y existe un choque específico de esta onda, lo que no pasa en la diferencia de fase o la onda de fase porque cada uno va a un mismo sentido. A diferencia de la posición de fase, existe un choque específico porque existe la oposición de la dirección de este movimiento. Supongamos que disponemos de dos focos que originan ondas armónicas de la misma frecuencia y longitud de onda. Si estas ondas se superponen a un punto, como con casos extremos pueden producirse lo siguiente. La interferencia constitutiva si las ondas están en fase. En este caso, la amplitud resultante es la suma de las amplitudes de las ondas y su intensidad proporcional al cuadrado de la amplitud es máxima. Se observa una intensificación de la onda. La interferencia destructiva, si las ondas están en oposición de la fase, en este caso, la amplitud resultante es la diferencia de la amplitud de las ondas y la intensidad es mínima. Se observa una debilitación o incluso una anulación de las ondas. Un procedimiento para obtener interferencias luminosas es el que llevó a cabo en 1801 Young, 1773 y 1829. Este experimento, llamado experimento de Young de la doble rendija, confirmó el modelo ondulatorio de la luz y permitió a Young realizar una medición de longitud de la onda. El experimento consiste en disponer de una fuente de la luz monocromática que ilumina una pantalla que contiene dos rendijas. Las rendijas actúan como focos emisores y las ondas producidas que emergen de estas son coherentes, ya que proceden de la misma fuente luminosa. Las ondas interfieren y producen un patrón de interferencia a la pantalla. Se aprecia una franja central brillante y otras franjas brillantes y oscuras paralelas. Las franjas brillantes se deben de la interferencia constructiva de las ondas por haber alcanzado la pantalla B en la fase, y las franjas oscuras se deben a la interferencia destructiva de las ondas que alcanza la pantalla, perdón, en B de la oposición de la fase. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Listo, si está todo claro, se pueden nomás retirar de la reunión. Recuerden que tienen actividades en la plataforma, realícenlas con tiempo y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos, que les vaya bien. No, profe. Chao, Chao, Vicky. licenciada, Dios la bendiga. Gracias, Harvey, igualmente.